Saludos. En la clase de hoy vamos a abordar a los distintos sistemas o escuelas psicológicas. Estas escuelas psicológicas son componentes teóricos que se van a encontrar dentro de la propia concepción de psicología. Si bien las prácticas psicológicas, es decir, la psicología en sí misma es una ciencia justamente humana, una ciencia social, que se encarga de estudiar al ser humano en sus diversos aspectos y dimensiones, la conducta, las emociones, los pensamientos y demás componentes de nuestros quehaceres cotidianos, podemos establecer que dentro de la propia psicología existen diversas corrientes teóricas que justamente van a abordar al ser humano de distinta manera. Para poder comprender y diferenciar estas escuelas psicológicas, primero hagamos un breve abordaje sobre la definición, sobre lo que son. Una escuela psicológica es el conjunto de teorías y conocimientos que orientan y definen diversos objetos de estudio y métodos de abordaje del mismo dentro de las prácticas psicológicas. ¿Qué quiere decir ello? Ello quiere decir que la psicología, en tanto ciencia, va a contener dentro de sí misma distintas corrientes, distintas teorías y conocimientos, cada una con su propia estructura y su lógica interna. Eso quiere decir, en definitiva, que dentro de la concepción de la psicología como una ciencia va a haber distintas posturas o distintas miradas con respecto a lo que es el abordaje y el trabajo con pacientes o con las diversas problemáticas que enfrentan los mismos. Brevemente, vamos a distinguir en primera instancia una de las psicologías, las corrientes psicológicas más abarcativas y que en la actualidad predominan dentro del mundo, aunque hay otras, por supuesto. En primera instancia, vamos a distinguir, como se puede apreciar en la imagen en pantalla, a la psicología de la Gestalt. La psicología de la Gestalt, como se puede apreciar, posee un objeto de estudio específico, el cual es la conciencia. Justamente, cada escuela psicológica, como se puede comparar en el cuadro comparativo, posee un objeto de estudio y un método. El objeto de estudio hace referencia a qué? A cuál es el foco donde se va a dirigir la atención y que justamente va a ser el destinatario de la observación, es decir, cuál va a ser el elemento específico a estudiar dentro de lo que compete a la psicología en general y al ser humano en particular. Es decir, que cada escuela psicológica, al centrarse en un objeto de estudio diferente, va a consolidar justamente distintas teorías y distintas metodologías, es decir, distintos métodos para poder trabajar con ese objeto de estudio. Por ejemplo, la psicología de la Gestalt, como dije previamente, se enfoca en la conciencia. Los temas centrales, ¿cuáles van a ser? Percepción, memoria y pensamiento. ¿Y el método cuál será? Será el introspectivo, el método de la introspección sumado a la observación, es decir, al registro de datos, de información. El psicoanálisis, por ejemplo, otra escuela psicológica, va a centrar su objeto de estudio en los procesos inconscientes, aquellos aspectos de nuestra mente que son desconocidos por los propios sujetos, es decir, por los propios sujetos mismos. Justamente, los temas centrales estarán vinculados a la personalidad, a la motivación, a la afectividad, y el método es el clínico. El conductismo, por otro lado, va a basar su objeto de estudio en la conducta observable, y los temas centrales van a involucrar el aprendizaje, y el método va a ser experimental. La psicología cognitiva, por otro lado, va a estudiar las estructuras y los procesos mentales, es decir, aquellos elementos que de alguna manera no son observables a simple vista, a diferencia de la conducta, pero que sin embargo existen y que justamente muchas veces se encuentran influyendo en la realización de la misma, es decir, de la propia conducta. Los temas centrales podemos involucrar a factores como la memoria, el razonamiento y la resolución de conflictos o problemas. Y los métodos, justamente el método se va a caracterizar por tener un enfoque experimental basado en el análisis científico de las diversas estructuras. Y la psicología humanista, que se caracteriza por considerar al ser humano, a la persona de forma integral, en donde justamente se van a tomar distintas dimensiones, distintos factores de componentes anímicos, conductuales y del orden del pensamiento también, pero orientados en una posición más existencial, en términos de
el sentido que le da el propio sujeto a su propio camino. Hoy vamos a comenzar por describir brevemente algunas de estas escuelas. Comencemos por la psicología conductista. El conductismo es una escuela psicológica que se puede caracterizar centralmente como una escuela psicológica pragmática y utilitaria. ¿Qué quiere decir que es pragmática y utilitaria? Quiere decir que el objeto de estudio en el cual se va a centrar es bien concreto, observable, empírico y que justamente es aplicable a diversas situaciones específicas y comprobables. ¿Cuál va a ser este objeto de estudio tal y como lo establece la etimología de la palabra? Su objeto de estudio va a ser la conducta. ¿Cómo considera qué considera que es la conducta? ¿Cómo se puede entender dentro de la lógica del conductismo? Una conducta es una reacción ante un determinado estímulo y que justamente conducta será la manifestación que un sujeto pueda realizar con respecto a una estimulación previamente recibida. Entonces, en definitiva, esta escuela psicológica se va a caracterizar justamente porque va a, en su génesis, en su origen, trabajar de forma directa con lo que el ser humano es capaz de exteriorizar. Existen distintos tipos de conductas, podríamos mencionar 3 tipos, por ejemplo. Las conductas motoras, las glandulares y las conductas verbales. Un ejemplo de la conducta motora puede ser el caminar, el desplazarse, el desplazamiento, el correr. Una conducta glandular, por ejemplo, la transpiración, que si bien la transpiración en sí corresponde más a un orden biológico, existen ciertos tipos de situaciones que pueden ayudar a disparar este tipo de manifestaciones. Desde ese lugar es posible considerarlo una conducta. Por ejemplo, la transpiración ante algún tipo de fenómeno que pueda llegar a funcionar como un agente estresor o que dispara algún tipo de preocupación o ansiedad. Y la conducta verbal, que justamente es aquella que se puede manifestar en el orden de, por ejemplo, la vía oral, como por ejemplo la acción de gritar. Con respecto al método, el método experimental, justamente la psicología conductista se va a caracterizar porque las experiencias que fue realizando a través del tiempo fueron de orden práctico, con resultados y conclusiones observables y objetivas. Es decir, que esta escuela psicológica, en definitiva, es una de las más prácticas y muy utilizada en la actualidad, en combinación con otras escuelas, porque justamente la capacidad de poder lograr efectos en los pacientes de alguna manera se vuelve muy concreta, ya que a partir del desarrollo de distintas técnicas y de distintas dinámicas y de distintas estrategias, se puede lograr producir efectos, obviamente aplicando correctamente y con el paso del tiempo, se puede ir consolidando y utilizando distintas técnicas conductistas para ir desarrollando habilidades en los pacientes y poder lograr distintos objetivos, como por ejemplo el aprendizaje de hábitos. Otra de las escuelas psicológicas que vamos a desarrollar en el video de hoy es el cognitivismo o la psicología cognitiva. Comencemos por la etimología, por el origen de la palabra, por el significado. La palabra o el concepto de cognitivismo deriva de la palabra cognición. La cognición se encuentra asociada al vocablo conocer, es decir, que la psicología cognitiva va a considerar cómo es que el mundo se conoce, cómo es que el mundo se interpreta, porque en base a cómo el ser humano interactúa con el mundo va construyendo su propio pensamiento y ese pensamiento es capaz de generar efectos en el mismo. Es decir, que la psicología cognitiva, el cognitivismo, no, a diferencia de la escuela previamente mencionada, a diferencia del conductismo, el cognitivismo se va a destacar justamente ¿por qué? Porque no va a centrarse en los procesos netamente observables como la conducta, sino que justamente se va a centrar aquí. Se va a centrar en los procesos mentales no observables. Entre ellos podemos destacar a la memoria, a la percepción o al pensamiento. Es decir, que justamente el objeto de estudio, el cual va a orientar a esta escuela psicológica, donde justamente va a focalizar con respecto a los temas que va a tratar y a sus pacientes,
va a ser aquellas estructuras mentales y aquellos procesos mentales que son realizados justamente a la hora de interpretar el mundo. Porque justamente uno de los pilares fundamentales de esta escuela psicológica es que el pensamiento y las creencias que cada sujeto va construyendo van haciendo que pueda interpretar el mundo en base a las estructuras mentales que se han conformado en él. Entonces, en la medida en la que dichas creencias se consolidan, el mundo, el contexto, las distintas situaciones, e inclusive muchas veces la mirada acerca de sí mismo y acerca de las demás personas, va a estar teñida, va a estar de alguna manera afectada por los pensamientos y por la forma en la que estos se han construido. El método que utiliza esta escuela psicológica va a estar basado en experimentos, es decir, el método experimental, a partir de casos clínicos, es decir, a través del estudio de las diversas situaciones. Muy bien. Cabe mencionar que si bien estas escuelas psicológicas tienen objetos de estudios bien diferentes, los volvemos a destacar, los procesos y las estructuras mentales por el lado del cognitivismo y la conducta observable y exteriorizada por el lado del conductismo, hoy en día es muy frecuente encontrar que estas dos escuelas psicológicas, el conductismo y el cognitivismo, se encuentran vinculadas y que han en conjunto sido utilizadas para desarrollar diversas técnicas y estrategias de intervención en lo que es las distintas psicoterapias y que justamente allí podemos encontrar lo que denominamos o conocemos como las técnicas cognitivo-conductuales, es decir, aquellos tratamientos que de alguna manera están orientados a partir de poder trabajar no solo con las estructuras de pensamiento que el paciente puede tener, sino que justamente también vamos a encontrar que se trabaja y se focaliza sobre distintos aspectos de la conducta que manifiesta el sujeto. Muy bien. Eso fue todo por la clase de hoy. En los próximos videos vamos a continuar con las escuelas psicológicas restantes. Muchas gracias a todos por su tiempo.